Saludos a todos. Soy el doctor Juan José Ambrosi, médico dermatólogo. Mi formación la hice en Chile, en la Universidad de Chile y también en la Universidad de Tel Aviv en Israel. Hoy vamos a conversar de un tema muy interesante que son las cicatrices en el acné. Cicatrices en el acné, un tema realmente apasionante, un tema que lo vemos todos los días. Conocemos que el acné es uno de los trastornos inflamatorios de la piel más comunes. Fíjense, y la octava enfermedad más prevalente en todo el mundo. La patogénesis del acné la conocemos muy bien, se atribuye a múltiples factores. Principalmente son el aumento de la producción del sebo, alteración de la calidad de los lípidos, activación androgénica, por eso tiene un gran entorno también desde el punto de vista hormonal, proliferación de esta bacteria taxonómicamente conocida ahora como Cutibacterium acnes y la hiperqueratinización folicular. Las hormonas como los andrógenos que regulan el tamaño de las glándulas sebáceas y la secreción del sebo son importantes en su patogénesis. Podemos decir entonces que las cuatro causas principales son sobreproducción de sebo, desprendimiento anormal del epitelio folicular, colonización folicular por esta bacteria e inflamación. El acné generalmente podemos clasificarlo de diferentes formas. Haciéndolo sencillo, siempre nos referimos ya desde un punto de vista clínico y con perspectiva terapéutica como lesiones inflamatorias y lesiones no inflamatorias. Entre las inflamatorias están consideradas las pápulas, las pústulas y los nódulos. Las lesiones no inflamatorias corresponden generalmente a lo que son de irritación, que se traduce como comedones abiertos y cerrados. Epidemiológicamente, todos conocemos que el acné tiene una prevalencia enorme. Más del 90% de nuestros adolescentes a nivel mundial tendrán acné en algún momento de su pubertad. Pero aproximadamente de un 12 o 14% de los casos tendrán complicaciones psicológicas, sociales, producidas a punto de partida de este cambio que incluso puede producir temas de dismorfofobia. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el acné vulgar es la enfermedad crónica más prevalente, afecta casi ya a 50 millones de personas. Estas estadísticas por sí solas muestran que la gravedad de la epidemiología del acné es extremadamente importante. Los datos nos indican que hay una variación considerable, sí. La prevalencia mundial del acné en pacientes sigue siendo desconocida como tal, pero hasta el momento se conoce que hasta el 20% de los pacientes con acné desarrollan cicatrices que pueden ser permanentes. Las formas inflamatorias severas aumentan aún más el riesgo de cicatrización tanto hipertrófica como atrófica. Se ha tratado siempre de ir clasificando la morfología en base a la histología de las cicatrices por acné. El proceso no ha sido sencillo. Desde el punto de vista clínico sí lo es, pero para el manejo a veces tiene sobreposiciones. El proceso de formación de las cicatrices del acné se puede dividir en dos etapas o en dos formas. Aumento de la formación de tejido, lo que conocemos como las cicatrices hipertróficas o los queloides. Y la pérdida o daño correspondiendo más bien a lo que conocemos como las cicatrices atróficas, que probablemente son mucho más frecuentes que las hipertróficas o los queloides. Las cicatrices atróficas incluyen los siguientes subtipos clínicos que todos los dermatólogos conocemos: aquella formación en V o el picahielo, aquellas que llamamos de enrolo o rolling o encaja, y otras formas de cicatrices que son más bien en cajón, de acuerdo a sus características clínicas, que se llaman cicatrices en cajón y que también las vemos con mucha frecuencia. Los tres tipos pueden consistir realmente en el mismo paciente, haciendo dificultosa su clasificación, pero en todo caso se han buscado escalas para ver el daño realmente que producen estas cicatrices, y las que más se utilizan son las de Goodman y Barón, y también la escala de evaluación clínica de cicatrices de acné, ambas con buenas opciones, pero que se han utilizado más desde el punto de vista investigativo que más allá del clínico. La escala de Goodman y Barón es una escala cualitativa en que hay 4 grados y asigna puntajes de 1 a 4 según la severidad y cantidad. Y lo hace de la siguiente forma.
la considera una etapa o grado 1 como macular, un grado 2 como medio, un grado 3 como moderado y un grado de tipo severo. Esto se hace desde el punto de vista de que si pueden o no ser vistas como pigmentación, en el caso de la macular, en la mitad, aquellas que son de clase media o medias, pueden ser tanto hipertróficas como atróficas, pero realmente pueden ser muy escondidas, fácilmente escondidas a través del maquillaje y no son perceptibles a menos de 1 metro. Las moderadas ya son mucho más perceptibles, muy difíciles de ser camufladas a través de situaciones cosméticas, y las severas en que realmente producen ya lesiones de tipo severo, como bien que se califica, y que son grandes, que son abundantes y que ameritan ya una visión y un tratamiento diferentes. La clasificación de acuerdo a la evaluación clínica de cicatrices de acné ha sido también importante. Esta es de tipo cuantitativa y también nos sirve porque ya en estudios realmente prospectivos nos ha servido para ir determinando la verdadera validez basada en evidencia de los diferentes procesos que nosotros utilizamos para el tratamiento del acné. Las cicatrices más visibles tienen un peso de 15, hablamos de puntaje, que hablamos de un 15 hasta un 50, y se usa una escala de 0 a 3 según el número de cicatrices por tipo, y la puntuación irá desde 0 hasta 540. Ustedes pueden ver ahí en esta tabla los 6 diferentes grados de acné basados en este puntaje y de acuerdo al número de cicatrices. Esto nos hace tener una métrica que es importantísimo en dermatología, especialmente cuando estamos ante estudios y tenemos que buscar una evidencia absolutamente científica que pueda servirnos para poder cuantificar nuestros estudios, sacar un análisis estadístico válido. Las cicatrices hipertróficas y queloides, ambas se deben a exceso de colágeno y menor actividad de esta enzima importantísima que es la colagenasa. Las se conocen hipertróficas, o las conocemos, las lesiones que pasaron de ser nódulos, que son rosadas, elevadas, firmes, que permanecen dentro del área de la lesión original. Esto es lo que hace la diferencia con el queloide. El queloide se extiende más allá de la herida o más allá de su puente o más allá de su punto de inicio, con un aspecto de pápulas, nodos rojo, purpúricos elevados. Tanto las cicatrices hipertróficas como los queloides son muy frecuentes, pero mucho más en pacientes con fototipos más oscuros y aparecen más en el tronco. En nuestra población latinoamericana, donde tenemos un número importante de pacientes de raza negra, solemos ver esto con muchísima frecuencia. Eh, en cuanto a la prevención, se ha trabajado muchísimo en diagnóstico, se ha trabajado muchísimo en tratamiento, pero la prevención de las cicatrices, tanto queloides o hipertróficas o tanto atróficas, es bastante difícil. Vamos a tomar en cuenta algunos factores que creo que deben ser tomados en cuenta. La genética es fundamental, la parte genética. Si el acné bien no es una enfermedad hereditaria, pero tiene un componente genético importante. Si estamos ante pacientes que sus padres, ya sea ambos padres o su padre o su madre, tuvieron acné de tipo cicatrizal, queloide, etcétera, es importante tener en cuenta porque eso ya nos hace presumir que tendríamos que tener un tratamiento lo más pronto posible para evitar justamente este tipo de problemas. La dieta, el alto índice glucémico, importantísimo ahora, se ha conversado mucho sobre etiopatología del acné, la importancia de los lácteos y tener en cuenta siempre esta posibilidad. Saber que el estrés crónico, los cosméticos, los comedones, es decir, este exposoma que estamos hablando todos los días, también son importantes para el acné. No olvidemos que el uso, especialmente en ciertas poblaciones, de grandes cantidades de cosméticos es importantísimo en la génesis del acné. En cuanto a medidas preventivas y tratamiento antiinflamatorio precoz, creo que es el punto más importante que debe ser tomado en cuenta. Es decir, mientras más pronto comencemos un tratamiento preventivo, vamos a evitar que este acné, que generalmente nace como comedoniano no inflamatorio, pase a otras etapas produciendo las cicatrices. La educación es fundamental.
La educación, el tema de la higiene, saber utilizar los verdaderos productos, tratar de ser minimalista, y este es un concepto importante. Generalmente cuando se habla de skincare, muchos pacientes vienen a nosotros con una serie de productos, muchísimos productos, lo cual hacen y coadyuvan a que haya mucho más acné, porque muchas de estas sustancias, al utilizarse solas o en forma conjunta, producen más comedogénesis e inflamación. Es así que lo que tenemos que conversar siempre con el paciente es la parte de higiene, utilizar siempre jabones neutros, jabones que no sean abrasivos en su comienzo, con pHs que sean los adecuados. Además, es importantísimo saber que la higiene tiene que ser realizada diariamente, que la fotoprotección es importantísima, que generalmente utilizamos geles o lociones y no tenemos que utilizar cremas, que es uno de los problemas que tienen nuestros pacientes, y el seguimiento médico para la adherencia y prevención de las recaídas de acuerdo a los antecedentes personales, a su lugar de trabajo, a su exposición y sobre todo al tratamiento que llevamos. La adherencia tiene que ser realizada o tiene que estar favorecida en cuanto al consejo médico, que tiene que ser exacto. En cuanto al tratamiento ya de cicatrices, especialmente de las atróficas, a pesar, yo diría, de los impactos negativos del acné, el cumplimiento del tratamiento es deficiente, porque los pacientes siempre interrumpen al verse, al menos aquí en Latinoamérica, favorecidos de acuerdo a una mejoría temprana, y la percepción luego, cuando tienen empeoramiento y los efectos secundarios realmente de algunas medicaciones, hacen que haya un abandono precoz. Entonces es fundamental para la adherencia tener una buena empatía y saber explicar bien cuál es la función, cómo trabajan estos productos, qué tiempo tienen que ser utilizados y las molestias que pueden causar, especialmente en cuanto a sequedad. Los tratamientos que pueden resolver completamente las cicatrices del acné realmente aún no están disponibles. Ni aquellos que son clínicos, ni aquellos que son estéticos han logrado eliminar un 100%. Por eso que el puntal está en la prevención y el tratamiento temprano, siguiendo las estrategias principales que habíamos mencionado. Podríamos mencionar algunos que se los realiza, yo diría, en el mundo entero con muchísima frecuencia, aquellos peelings químicos, aquellos de exfoliación que mejoran la textura, se necesitan algunas sesiones cada ciertas semanas, las típicas solución de Gessner con su que especialmente con la presencia del ácido salicílico, el ácido pirúvico, el ácido tricloroacético, todos ellos que producen peeling deben ser manejados con muchísima responsabilidad, con muchísima fotoprotección. Se considera que es importante siempre preparar la piel en base a los mismos productos en concentraciones menores y a los que realizamos a nivel de nuestra como intervención en nuestra cabina, lo hacemos ya con la absoluta precaución de que el paciente vaya a tener un post-tratamiento y se adhiera a los consejos que damos, porque un peeling, si bien podemos buscar los superficiales, medianos o profundos, van a ser diferentes el cuidado de acuerdo a la profundidad que logremos. La dermabrasión y la microdermabrasión, que han estado, yo diría, no de moda, pero muy utilizados, funcionan bastante bien por el periodo corto que tienen de recuperación. Es realmente la microdermabrasión, que se lo hace en base a químicos, se lo puede hacer también en base a productos y a intervenciones que las hacemos en consultorio y que generalmente suelen dar resultados, yo diría, moderados. Dan una buena estimulación del colágeno a largo plazo, tienen que ser repetitivos, pero lo importante tal vez es que los pacientes tienen la posibilidad de regresar a su hábitat y realizar sus actividades en forma temprana. Un cambio fundamental ha sido las terapias lumínicas, realmente aquellas que utilizan la luz pulsada intensa y el láser. Ambas se utilizan muy frecuentemente. Estudios a nivel mundial nos muestran que casi en países que tienen mucho acceso a este tipo de terapéutica, se utilizan casi un 70 a 80% de los pacientes con cicatrices. Y ahí vamos a encontrar que tenemos una infinidad de productos.
Acuérdense que al momento ya hay láseres para tratamiento de acné inflamatorio en nanometraje ya establecido. Sin embargo, adentrándonos en el tema de cicatrices, lo que más utilizamos realmente son láseres tanto ablativos como no ablativos. En esto tenemos que tener en consideración muchísimos puntos de vista, especialmente el tipo del tipo de piel o el fototipo de Fitzpatrick que tengamos. Tenemos que tener muchísimo cuidado con la hiperpigmentación. Los pacientes, especialmente aquellos que estuvieron tomando anticonceptivos o estuvieron tomando cierto tipo de antibióticos como minoxidilina, podrían causar hiperpigmentación. Los láseres tenemos de forma los ablativos, como el CO2, luego tenemos CO2 fraccionado, erbium, YAG, etcétera. Todos tienen un mismo principio, que es la remoción del tejido y la estimulación del colágeno. Los no ablativos, con un poco menos de agresividad, estimulan al colágeno sin dañar la superficie, por lo cual puede la persona regresar a sus actividades de forma más temprana. Los láseres fraccionados combinan la eficacia de los ablativos con seguridad por las fracciones, por el nanometraje, por los joules que utilizamos y tienen bastante buenos resultados. Siempre es importante conversarles a nuestros pacientes de las expectativas reales, de cuántos tratamientos vamos a hacer, que esto no es una cuestión mágica y que tienen que adherirse al tratamiento. Importantísimo porque a veces se tiene la idea que el láser es una herramienta definitiva y cuando no se hacen completos los tratamientos, no se siguen protocolos, generalmente los resultados tampoco van a ser milagrosos ni continuos. Las técnicas quirúrgicas también las utilizamos. Se utilizó mucho tiempo estas micropunch, es decir, esas excisiones que se hacían de los micropunch y luego hacíamos diferentes tipos de suturas intradérmicas, etcétera, con relativo buen éxito, especialmente en cicatrices profundas y dependiendo de la calidad de piel. Lo hacíamos más en pacientes varones, en pacientes que tienen piel gruesa, que generalmente tienen mejor cicatrización. Todos estos graptings o injertos dérmicos para depresiones profundas también se los realizan ya no tan frecuentemente, pero hay casos que sí los ameritan. En cuanto a las sustancias de relleno y agentes de aumento, también se los utiliza. La grasa autóloga es una muy buena opción que la estamos utilizando relativamente con frecuencia porque, en primer lugar, desde el punto de vista de ser autóloga, nos da muchos menos problemas como son el rechazo, la inflamación, etcétera. Toma mucho tiempo, se necesita tener mucha experticia para hacerlo, pero se lo hace con relativa facilidad y éxito. Sustancias ya de relleno como ácido hialurónico y otros que existen en el mercado también se los hace, pero siempre tener en cuenta que la reabsorción siempre se va a dar y que los resultados a largo plazo nos indican que tiene que ser más bien procedimientos repetitivos. Actualmente las terapias con células madre y con esposomas también son importantes y cada vez yo creo que se está mejorando. De todas estas terapias yo concluiría que las combinadas van de lo mejor. Nunca una terapia es sustitutiva de otra, más bien son de tipo complementario. La importancia fundamental está en tener un buen diagnóstico, escoger bien el tratamiento, escoger bien el paciente, hablar con el paciente que esté absolutamente claro en cuáles son sus expectativas, cuáles van a ser realmente los resultados y de esta manera hacer un tratamiento absolutamente racional de lo que son las cicatrices de acné. El microneedling también fue importante y como les acabo de decir, las terapias combinadas con peeling, subincisión, láser fraccionado, mejora la progresión de estas cicatrices y da buenos resultados con las características que habíamos comentado y lo hace un término más o menos de 12 meses en el cual se habrán realizado algunas terapias. El tratamiento de las cicatrices hipertróficas y queloides nos trae mayores problemas. Se han utilizado muchos productos y cuando se utilizan muchos productos o muchos procedimientos, porque realmente ninguno es definitivo. ¿Qué hacemos normalmente? Los esteroides intralesionales funcionan bastante bien. Todos conocemos al acetónido triamcinolona, que da efectos secundarios muy raros de atrofia y hiperpigmentación cuando no se utiliza en concentraciones indicadas.
La, la crioterapia funciona. Muchas veces hacemos terapias combinadas entre triamcinolona y crioterapia. El láser pulsado mejora textura, volumen, ideal para la fototipos realmente del 1 al 3. Los geles de silicona hacemos especialmente en dorso y en brazos. Es muy difícil utilizarlos en la cara, pero son una herramienta importante. Ya cuando tenemos especialmente en zona del tronco, queloides grandes, las plastías a veces se utilizan, a veces con gestos autólogos, pero sabemos que siempre la recidiva del queloide en esas zonas es extremadamente alta. Muchas veces utilizamos radioterapia coadyuvante, es decir, luego de la cirugía utilizamos radioterapia para evitar la recidiva. Pero si tenemos unas posibilidades, las más importantes yo creo que son la utilización de láser, la utilización de esteroide intralesional combinado y de esta manera mejoramos muchísimo todo lo que son cicatrices hipertróficas. Los productos menos o situaciones menos utilizadas son la utilización especialmente de productos intralesionales. Todos conocemos al 5-fluorouracilo, al interferón, bleomicina, etcétera. No hemos tenido, y la evidencia sí muestra que realmente con estos procedimientos los resultados no son tan halagadores como serían la del esteroide intralesional, de la crioterapia y del láser, que creo que son los más utilizados a nivel de nuestro medio Latinoamérica especialmente. Conclusión. No existen guías universales para el tratamiento óptimo de las cicatrices de acné. El manejo debe ser absolutamente individualizado, combinando opciones médicas, quirúrgicas y láser. Los dispositivos láser especialmente han mostrado mejoras significativas en muchos casos y necesitamos, y en eso estamos, muchísima más investigación, ensayos clínicos controlados, cuantificar siempre los beneficios reales, determinar siempre la duración de los efectos, evaluar la relación costo-efectividad, que es un tema que tenemos que valorarlo también, y medir el impacto tanto en la calidad de vida y el bienestar psicológico del paciente. Únicas formas de tener una valoración y un tratamiento racional en cicatrices de acné. Muchísimas gracias. Bueno, quiero agradecer a todos ustedes por su atención. Espero que haya sido de provecho esta plática y que nos veamos pronto.